Gómez, representantes del Instituto Caro y Cuervo de la Parcería, por esta oportunidad de poder conversar con la comunidad de compatriotas con quienes compartimos la condición, digamos, de trasterrados, porque ya algunos llevan muchísimos años aquí y ya han echado raíces en España, por lo cual podemos llamarlos más que emigrantes o migrantes trasterrados también, ¿no? Por el tiempo que llevan aquí. Bueno, yo como escritora puedo decir que mis libros me explican a mí, y cada libro tiene mucho que ver con determinados aspectos de mi biografía. Entonces, voy a enseñarles, como pide Martín, cuál es el lugar que ocupa la memoria en mis libros. Mi primera novela, que es Prohibido salir a la calle, publicada en Planeta en el año 97, pues es una novela que evoca la memoria de la infancia. ¿Por qué? Porque yo tenía una necesidad de escribir, después de muchos años de vivir aquí, sobre mi pasado, sobre mis recuerdos, sobre la memoria que tenía yo de la ciudad y mis experiencias de la ciudad de Bogotá. Y entonces fue un proceso, bueno, fue un proceso bastante difícil, que tiene que ver con el idioma. El elemento con el que trabajamos es el idioma. Entonces, en España lo más importante y el descubrimiento más importante al que llegué es que hablamos la misma lengua, pero no el mismo idioma. Y entonces, esta novela fue el reto de rescatar mi idioma, sin las concesiones de ese español políticamente correcto y neutro para que todo el mundo lo entienda, pero también sin los localismos y los modismos que a veces son como adherencias innecesarias a lo mejor en la literatura, donde parece que un escritor está hablando como alguien, pero que de alguna manera no está yendo como a la raíz del idioma. Y esta novela pues es un esfuerzo también en ese sentido. Y por otro lado, en mi última novela, Ventana a Pasillo, sí que guarda la memoria de mis primeros pasos en España. Entonces es una memoria del momento en que tú partes, ¿sí? Cuando te vas y lo que sientes y cuando llegas, ¿no? a esto, pero bueno, es toda la historia del país también que está ahí, porque es un círculo que se cierra. Mis cuentos son cuentos, mis primeros cuentos desde el año 77, con lo cual aquí hay más de 40 años de vida de escritora. Son muchos, soy ya muy mayor, pero tienen el encanto de que son cuentos de allá y de aquí también, donde hay situaciones que cualquier español podría reconocer, digamos, cosas vividas aquí. Y el libro, digamos, que es más pensado y programáticamente más concebido para tocar más al fondo el tema de la emigración, es Trasterrados, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una palabra, digamos, acuñada por José Gaos, el filósofo José Gaos, que tuvo que exiliarse en México. Pero cuando él llega a México, arraiga tanto en ese país que se considera un trasterrado. Es lo que me pasa a mí cuando llego a España. Entonces, por eso doy título a esta novela, Trasterrados. Pero aquí, digamos que en esta novela hay como una especie de crisol de situaciones de migración, que para mí fue un fenómeno muy nuevo, porque cuando llegué a España aquí no existía la migración, no había eso. Había la típica empleada filipina o el marroquí, que le decían el moro, pero empezaron a llegar los inmigrantes latinoamericanos en los años 90, fue un fenómeno nuevo. Y entonces, pues a raíz del conflicto armado. Y claro, en esta novela tiene mucho que ver con ese proceso. Eso es lo que puedo decir de mi obra en relación con la memoria. Luego ya podemos entrar en detalles sobre ese tema. Gracias, Consuelo. Anabel. A ver, es que creo que soy muy tradicional. Yo escribo una paginita y quiero leer. Mientras tecleo estas palabras, el número de fallecidos a causa de la DANA en España crece de 92 a 148 y contando.
En la tele se suceden imágenes de árboles y coches y ladrillos y techos y cornisas y neveras, volcadas entre raudas cataratas de agua, piedra y lodo. Veo las mortíferas imágenes, solo entre antier y hoy 31, y no puedo evitar gritar para adentro. ¿Cómo serán los techos abiertos de la vida volcada por la muerte cuando van 12 meses y 23 días de bombardeos, misiles y las balas de francotiradores del ejército israelí disparando a posta sobre las cabezas y los corazones de los niños y niñas habitantes de Gaza? Entonces un marcador con tinta indeleble que ha logrado sobrevivir el holocausto se convierte en un tesoro comunal. Se lo pasan las madres de mano en mano para garabatear los nombres de sus pequeñines sobre varias partes de sus cuerpecitos, para que cuando sean aplastados por la muerte, ellas tengan un muñequito de trapo muertico entre los brazos sobre el cual poder llorar. Así de simple, el si mueren mis hijos ha devenido en cuando mueran mis hijos. Yo vengo de un país tomado por el verbo matar durante tantos años como tengo de vida. Yo, engendrada días, noches, minutos antes del 9 de abril de 1948, nací mientras el país se lavaba de una sangre más roja, presagiada y derramada ya años atrás. Esta dio lugar a la violencia con mayúsculas, como las de otros crímenes de lesa humanidad, los Khmer Rouge, el Ku Klux Klan, etc. Durante el Bogotazo, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, primer candidato rojo a ser electo presidente, mientras afuera rugía la guerra, en mi casa de Bogotá había amor. Como poeta, soy alguien que no ha encontrado respuestas y tampoco me importan tantísimo las preguntas. Mis palabras son palabras amasadas y amansadas, palabras que he traído enlazadas a yacer quietas entre almohadones de ritmo, y siempre, desde que fui engendrada, la guerra ha sido mi enemiga. Es un enemigo aplastante, vociferante, oscilante, pero siempre la guerra. Una guerra dentro de la cual, como hago parte de la población civil desarmada de mi país, me reconozco una pieza más de utilería en esa obra teatral que nunca hemos podido representar los desarmados. Hoy venimos a hablar del conflicto armado en Colombia, acaso sin reconocer lo mucho que este ha afectado y sigue afectando a quienes por nacer en Colombia vamos por la vida en estado de desarme permanente. Me sé feminista y por lo tanto pacifista y por lo tanto a la vez alerta y derrotada. Y si miro hacia muy atrás, remontándome a lo que llamamos los albores de la civilización, las mujeres, porfiadas en parir desde el comienzo de la vida, solo hemos conseguido parir a los soldados, a los muertos, a las heridas, a los desbaratados, a los estrategas, a los verdugos y a los mercaderes y amos de la guerra. Bueno, eso, que yo nací. César Vallejo decía que nací cuando el día que Dios estaba enfermo, y yo nací cuando Bogotá estaba prendido, o por lo menos fui engendrada entonces. Y me parece que el caso colombiano, bueno, siempre la palabra es la enemiga en los conflictos supuestamente armados por otras razones, pero en Colombia ha sido una sevicia completa, exagerada contra la palabra, quienes portamos la palabra, quienes portan la palabra. Yo pienso siempre, tanta gente que han matado en Colombia, que eran líderes sociales, ya fuera de una vereda, de un barrio, lo que fuera, porque matan hasta el defensor de los cóndores. Estas son personas que las quiebran como vasijas que dentro llevaban tanto saber del país, y ese saber queda por ahí desparramado, porque los vivos, que seguimos vivos, no hemos pensado que estamos regando, estamos dejando que se pierda el tesoro nacional, porque toda esa gente murió porque estaba haciendo algo,
algo que era importante. Y entonces cuando matan, por ejemplo, a un líder social, entra una vergüenza, porque además a la familia le da vergüenza que lo mataran. Y entonces lo que él estaba haciendo, ya fuera que estaba estudiando, lo que estuviera estudiando, por ejemplo, yo he tenido amigos que los han asesinado porque querían poner agua en un pueblo, y esto considerado muy subversivo, y entonces su familia, hasta su mamá se enoja con ellos, porque pues, y hay una cosa, entonces yo pienso que la memoria es como lo que podría salvarnos si nos atreviéramos a tenerla, porque no la recogemos, no la guardamos, dejamos que la pisoteen. Y creo que muchas de las personas que estamos fuera, tal vez dijimos a eso, dijimos no, porque el silencio, porque la tortura no se puede ser y temer. Y ese es el problema en Colombia, que tienes miedo de todo. Yo fui a Colombia hace años atrás que pensé en vivir allá, y entonces me entré a un curso de cómo hacer guiones de cine. Y el profesor, les juro que una vez en 2 horas dijo 37 veces de alguna manera. ¿Qué significa de alguna manera? Que me estoy curando en salud, porque es para que nadie piense que realmente yo pienso algo, sino que puede que lo piense. Y entonces me extrañó mucho, porque hacía tiempo que no vivía en Colombia, y cuando yo me había ido del país, pues nadie decía de alguna manera, y ahora todo el mundo estaba diciendo de alguna manera, y de alguna manera yo pensé que eso tenía que ver con la represión. Entonces, bueno, y yo creo que ya me debías parar, porque yo creo que ya... De alguna manera pienso que a mí me gustaría que nos contaran cuáles son los ecos tanto de sus historias personales como de nuestra memoria colectiva que podemos encontrar en la narrativa de Consuelo y en la poesía de Anabel, ¿sí? Partiendo de la base pues, de que pues no presuponemos que se trata de una escritura estrictamente autobiográfica, por supuesto, pero que puede apelar en los procesos creativos, en los procesos reflexivos, puede apelar a episodios personales, de la historia personal, o a episodios que forman parte de nuestra memoria colectiva. Pues Anabel ha hablado del Bogotazo, ¿sí? Y de todo lo que vino después, ¿sí? Y yo creo que pues una parte importante de algunos episodios de la narrativa de Consuelo también apela a este tipo de episodios que están como grabados en la piel de nuestra sociedad. Entonces, si quieren podemos empezar ahora por Anabel y luego, no importa, y regresamos a Consuelo. Yo pensé que iba a ser así. Bueno. Venga. No, es que a ver, yo voy a tratar de hablar de la memoria. Yo soy un caso tal vez distinto, porque Consuelo cuando salió ya estaba adulta, y yo en cambio viví en una Colombia donde estuve encerrada hasta los 7 años, y cuando tenía 8 años nos fuimos a Nueva York, y en Nueva York fue el sitio donde yo salía a la vida, porque ahí pues iba a la escuela, cogía un bus sola, hacía cosas que no había hecho nunca, y también me topé con un idioma que me decía, cójalo y haga con él lo que quiera, que eso no se quiebra, que eso no se ensucia, que eso no se rompe. Yo viví ese mito americano de la libertad y todo eso, porque además en mi época en que yo fui a Estados Unidos, el lema, el eslogan era que éramos el melting pot, que éramos la olla donde cada uno era un ingrediente y todos los ingredientes estaban bien, y ahí se mezclaban, se combinaban y salía algo rico. En cambio ahora es, bueno, ya sabemos qué es. Y entonces para mí la memoria estaba muy ligada al lenguaje,
Y la memoria de Colombia estaba más centrada era en visiones, en que me hacía mucha falta mi abuelo Nacho, en las cosas, en los libros que leía, como que entré al lenguaje hablado cuando fui allá al colegio. Y en el colegio además me obligaban a escribir, porque bueno, en mi casa siempre, mi papá era periodista, en mi casa siempre, no, en mi casa no era nada raro, ni que pintáramos ni que escribiéramos, eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, pues como que todavía siguen en mí esos ecos del dolor, pero también de la dicha, de que estaba fuera en la vida. Es un caso, es muy conflictivo. Es muy conflictivo el caso de la memoria. En realidad, ojalá lo hubieran hecho de otra cosa. Pues, cuando tú dices, Anabel, que cuando te vas con tu familia a vivir a Nueva York, Sí. es cuando realmente sales a la vida y que podías tomar un autobús para ir al colegio, cosa que nunca habías hecho en los 7 años previos. No. Creo que igual eso nos remite a prohibido salir a la calle y entonces tendemos Sí, un no puente. salíamos solas, ¿no? Tendemos un puente con prohibido salir a la calle, entonces me gustaría que Consuelo ahora nos remitiera a esa Bogotá de su infancia en la que teníamos estas circunstancias que muchos de aquí habremos vivido en Bogotá o en cualquier otro sitio de Colombia, pues por las circunstancias que nos han tocado vivir. Bueno, pienso que a pesar del dolor, de la guerra, de la sangre, de los muertos, hay una vida cotidiana, y hay un país que está de espaldas a otro país. Entonces en Bogotá la gente no se entera de la mitad de las cosas que están pasando, y luego lee en la prensa cuando se puede leer los horrores cometidos. Ves, por ejemplo, todas estas comisiones de paz, lo que ves, lo que oyes, lo que sabes, luego te enteras por protagonistas del conflicto, pues se te erizan las carnes. Pero hay una vida cotidiana, y entonces la gente lucha por sacar adelante a su familia, la gente lucha por pagar las universidades de sus hijos, por pagar las cuotas del apartamento. Esa es la vida cotidiana. Entonces eso es también real y tiene una fuerza y un peso muy grande en la vida de las personas. Entonces, bueno, pues hay algo de un detalle de mi primera novela, de Prohibido salir a la calle. Pues como me piden hablar de mi obra, pues hablo de mi obra. Pues esa primera novela, la niña, que es una niña de 10 años, alter ego puede ser, pero es una familia también inventada, en un lugar inventado, con unas situaciones inventadas, de manera tan vívida que mis hermanos creen que eso fue lo que pasó, y digo, no, oiga, eso me lo inventé yo, pero ellos eran muy pequeños, no podían recordar nada, pero es como una construcción de lo que son más bien mis sentimientos, ¿sí? Y la palabra violencia se escuchaba. Cuando yo era muy pequeña decían en la violencia, y de repente hablaban en voz baja, y de repente a la abuelita se le salían las lagrimitas, como en la violencia. Y cuando yo era muy pequeña, de 5 o 6 años, siempre pendiente de las conversaciones de los adultos, yo decía, pero ¿qué es la violencia? ¿Pero qué fue la violencia? ¿Qué era la violencia? ¿Por qué dicen la violencia y luego se quedan en silencio y luego como que les salen unas lagrimitas? Entonces de niño es como percibe un niño el sufrimiento de los padres, porque ¿de dónde venían mis padres? Por parte de mi padre, él era nacido en Bogotá, pero por parte de mi madre yo soy primera generación nacida en la ciudad. Entonces es la historia del país, de con toda esa primera gran emigración, que son los campesinos liberales. Nosotros tuvimos la suerte, soy de origen liberal, mi familia era de una finca cafetera, tuvimos la suerte de que por una circunstancia familiar no quemaran ni mataran a mi abuela, pero todos los parientes míos emigraron a la ciudad. Es la primera gran emigración, a buscarse la vida, perdiendo sus tierras. Mi abuela no perdió sus tierras, pero le robaron sus vacas, robaron todo, y mi madre, que ya había ido a estudiar a Barranquilla, pero que había vuelto y quería ver a su madre, mi abuela, no vengan acá, furiosa, y ellas iban a ver a su mamá y por los caminos veían las hileras de muertos. Eso después me lo contaron, pero claro, a los niños no se les podía decir eso. Entonces, algo en Prohibido salir a la calle está esa cultura que se va creando.
esa cultura de esas personas que son de origen campesino y se instalan en la ciudad y que se aferran a la familia, y hay una mujer que lucha por salir adelante y sacar adelante a sus hijos, como toda mamá colombiana, porque el país está hecho por mamás fundamentalmente, porque los papás los mataron, se fueron, tal. Entonces esa memoria está en Prohibido Salir a la Calle en torno a una familia. Pero todo lo que pasa en la familia, porque no es solamente la violencia, sino también la ilusión de los niños con la fiesta de Navidad, el día de la comunión, la clausura del colegio, lo que era la ciudad de Bogotá, las primeras impresiones que tienes, los juegos al frente con los vecinos, es un poco la vida cotidiana de Bogotá, porque la vida cotidiana sigue y en la vida cotidiana hay magia, y porque los niños tienen esa magia también, de ser capaces de crear un mundo propio. Y entonces, pues eso es un poco la intención de esa primera novela, que es sumergirse en el mundo de la infancia. Ese fue como el mayor esfuerzo, ¿no? Y como les comentaba, también hay como un esfuerzo de lenguaje, porque se escuchan todas las voces. Tú tienes muchas voces en la cabeza, muchas. Y esas voces de repente salen y hablan, y es como un run run, y hay como una especie de concierto de voces que te asaltan. Y bueno, para mí fue muy placentero escribir esa novela, pero placentero en el sentido doloroso. Sientes una especie de algo que por fin has conseguido liberar, algo emocional, ¿sí? Porque la literatura también te permite eso. Y por otro lado también hay algo de la expresión de lo que nosotros somos. Entonces, en ese sentido, pues está la memoria familiar, la memoria de la infancia, la memoria de la ciudad, y una memoria que puede ser compartida, pero no solo porque la infancia es una etapa universal de la humanidad. Hay gente que ha leído esta novela que son mexicanos, o incluso una profesora de Turquía que escribió un artículo, me dijo, es que es como si fuera mi infancia. Entonces digo, mira, que es emocionante, porque la infancia de esta niña de Bogotá es como la de aquella niña de Turquía y la de aquella otra niña peruana y mexicana. Entonces hay algo que está funcionando ahí, ¿no? La infancia es una etapa universal de la humanidad también. Nos parece que solo nos pasó a nosotros, pero le pasa a los niños. Eso es lo que creo yo que pues mi esfuerzo, digamos, de expresión está ahí en esa novela, en ese sentido. Pues escuchándolas a ambas, a mí esto me hace pensar en la esfera de lo público y la esfera de lo privado, ¿sí? Y teniendo en cuenta que normalmente la creación literaria es un ejercicio introspectivo, íntimo, al igual que la lectura como la conocemos hoy en día, a mí me gustaría que habláramos de cómo es en la memoria de ambas esa escisión entre lo público y lo privado, el ámbito doméstico, lo que sucede en la calle, en la escuela, porque Consuelo ha sido muy incisiva en que a pesar de todo lo que pasa en nuestro entorno, que el mundo esté desmoronándose, la vida sigue, ¿sí? Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso y que lo abordáramos también desde la perspectiva que estos dos ámbitos, lo público y lo privado, juegan en su experiencia como autoras, pero también en la obra de cada una. Entonces, ¿quieres empezar tú, Anabel? Entonces, empezar. Bueno, yo no he pensado en la escisión entre lo público y lo privado. Mi escritura es muy personal, pertenece al ámbito de lo privado, en el sentido de que es una elaboración íntima, lo cual no significa que yo no tenga ninguna información, conocimiento o posibilidad de contrastar, digamos aspectos de la vida pública. Pero pues, ¿qué es lo público? Yo no he ejercido, yo no he sido una figura pública. Yo soy, como dicen aquí en España, currante como cualquier otra, una persona que ha tenido un trabajo, que va a su trabajo, cumple con sus tareas y se dedica a escribir el tiempo que puede. Entonces no tengo una columna donde esté formulando opiniones a favor o en contra de una tendencia. Si a eso es lo público, ¿no? Digamos el papel público de un intelectual. Digamos que en el siglo XIX se crea como la figura del intelectual consciente,
se convierte como en la conciencia de su sociedad, como cuando Zola escribe J'accuse, ¿no? Referido al caso de Dreyfus, que fue acusado o fue perseguido por una tendencia antisemita en Francia y acusado de espía de una manera siniestra. Entonces los intelectuales se posicionaban, o eran de derechas, o eran de izquierdas, o estaban a favor de la Primera República, de la Segunda República, o estaban a favor de Napoleón, en fin, se tomaban una postura, como en los años 60 en todos nuestros países latinoamericanos. El intelectual que no estaba a favor de la revolución era un intelectual fascista, de derecha, no sé qué más, carca, y la postura hegemónica era el compromiso con la revolución. Y entonces pues hay unos debates muy importantes, como el debate de Collazos con Cortázar y Vargas Llosa, literatura en la revolución, revolución en la literatura, que marcó de manera definitiva el papel, digamos, de lo que era, o el concepto que se tenía de un intelectual. Pero yo creo que ahora hay un cambio de paradigma en eso. Entonces yo siempre me he considerado como una persona más que de lo privado, de lo íntimo. Yo no escribo para 200 millones de lectores, no acabo de concebir en mi cabeza eso, pero escribo para alguien como algo como casi secreto e íntimo, ¿no? Escribo para una persona que me está leyendo, hombre o mujer, me estoy dirigiendo a esa persona y quiero llegar como a tocar alguna fibra con alguna posible verdad que yo me he esforzado en sacar, ¿no? para otra persona, ¿sí? Hombre o mujer que me lean, ¿sí? En un plano muy íntimo y casi de confesión. Entonces lo público me resulta como muy difícil de asumir, ¿no? Lo cual no significa que yo no pueda decir lo que pienso, porque claro, he ejercido también la docencia y en tus clases vas diciendo lo que piensas, ¿no? Solo que lo que piensas lo vas argumentando en la base de documentos, autores, referencias, en fin, sí que es un ejercicio público la docencia también, claro que sí, pero a otro nivel. Gracias, Consuelo. Anabel. Estoy de acuerdo con Consuelo que esta división privado-público es un poco artificiosa, sobre todo tratándose de que si somos escritoras, claro que es un acto íntimo escribir, pero cuando un libro está publicado es ya del público y no sabemos si va a ser de 3, de 5, de nadie, de 5 millones, ni escribimos para el 1, 2, 3 o 5 millones. Entonces es como si uno estuviera en una puerta giratoria entre lo íntimo, porque por supuesto que escribir es un acto muy íntimo, menos placentero que otros actos íntimos, pero porque uno sufre escribiendo a veces, cuando una palabra no le sale o cuando, en fin, que eso tiene más carpintería también, carpintería de las manos del corazón. Pero entonces estoy de acuerdo con, ahora, público, pues tal vez las posturas, como por ejemplo mi decir que yo soy feminista o que soy voluntaria para las madres que quieren lactar, o lo mejor público del mundo que a mí me parece son las bibliotecas, y colecciono mis carnets desde que mis carnets de biblioteca son mis estrellitas, porque por ejemplo las bibliotecas sí son la combinación ideal de lo público y lo privado, o sea, coexisten en ella sin ningún roce y acogen a cualquiera. Y bueno, yo creo que ya contesté. Bueno, ¿Sí? no sé. Bueno, y antes de empezar esta conversación, cuando estábamos Silvia conociendo a Consuelo, yo conociendo a Anabel, conversando con Jorge, hablábamos acerca de una cuestión común a estas dos autoras, y es que ambas son nacidas en Bogotá y desde hace ya
unos años largos, viven fuera de su país. Consuelo desde el año 82 en España. Igual tú regresaste un tiempo a Colombia donde estuviste dando clases en la Universidad Nacional, si no estoy mal, y en la Javeriana, y luego pues el periplo de Anabel por Holanda y luego por varias ciudades de España. Y entonces hay hablábamos como de dos instancias de la memoria, una memoria que es lo que nos lleva al otro lado del Atlántico, al origen, a ese territorio donde nacimos, donde crecimos, donde se desarrolló pues una parte de nuestra vida hasta un momento puntual de la juventud. Pero luego también hay otra memoria que es la memoria de la vida de aquí, donde se van acumulando episodios, experiencias. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poco, empezar por la memoria de lo de allí, hacer una ronda y luego hablar de la memoria de lo de aquí, y ver de qué manera pues esto no necesariamente se contrapone, sino que puede tener unas líneas de continuidad según la experiencia de cada cual. Bueno, yo vine aquí después de haber culminado una primera parte de mi etapa formativa, que fue mi formación en la Universidad Nacional. Fue fundamental. No sería la persona que soy si no hubiera pasado por los claustros de la Universidad Nacional, y en lo bueno y en lo malo, porque tuvo cosas muy buenas, extraordinarias, que explican lo que soy, y tuvo otras cosas no tan buenas. Luego tuve 2 años de experiencia en gestión cultural. Trabajé en el Instituto Colombiano de Cultura, cuando no había Ministerio de Cultura, en un trabajo que me gustaba muchísimo, 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 y fui enormemente feliz. La pregunta es, ¿por qué me vine a España? O sea, si tenía un trabajo fijo, estable, no tenía por qué haberme venido, ¿para qué? Pero yo era muy joven y pensaba, no me voy a quedar aquí pues pagando las hipotecas de un apartamento durante X años. O sea, como que soy demasiado joven y necesito vivir. Y entonces necesitaba completarme. Digamos, vamos a lo anecdótico, ¿no? Necesitaba completarme. Entonces, digamos que son circunstancias diferentes. Yo no venía perseguida política, yo no vine exiliada, vine por motivos de estudio, era lo que decía en mi ficha consular, motivos de estudio, ¿no? Y era eso. Entonces, ¿qué es lo que creo que el mayor esfuerzo que le he imprimido a mi vida es vivir de acuerdo a cómo pienso? Eso ya es un esfuerzo muy grande. Y por otro lado, ser coherente, en que si yo dije que voy a hacer eso, lo hago, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasó? Como que, ¿no? Entonces vine a hacer una tesis doctoral y la hice, ¿sí? Entonces era como, bueno, igual soy muy cuadriculada como persona, pero digamos que eran como etapas formativas. ¿Y qué pasó con Consuelo como escritora? Porque yo ya había publicado un libro con 20 años que había recibido una mención de cuentos. Entonces yo empecé pues a ser cuentista muy joven y tuve miedo sinceramente de la escritura, tuve miedo, pero yo venía con una novela que nunca publiqué, tenía un título muy sartreano y por ahí están los originales, A Puerta Cerrada, jamás la publiqué, pero bueno, venía yo como con esa cosa de mi librito de cuentos y mi novelita, pero me desvié. ¿Por qué? Por hacer una tesis doctoral, porque es que eso es incompatible, o haces eso o haces lo otro. Y entonces, bueno, mi vida se empieza a construir a partir de ese esfuerzo, que es un esfuerzo vital por vivir de acuerdo como pienso, en una época en que, digamos, era una España muy amable, que era la España de la transición, la España en la que Felipe González acababa de ganar las elecciones, y bueno, se va acumulando una experiencia de vida muy grande en todos estos años, y algo muy curioso que me ocurría, y que 20 años después, 25 años después, empezaba a preguntarme, oiga, es que no me han pasado cosas en España, ¿por qué no escribo nada si todo en España? Yo me siento a escribir y estoy en Bogotá, estoy por la calle 17, estoy por la séptima, estoy en la Librería Nacional cuando existía, estoy en los cafés de aquella época, estoy tomando en el Trébol, comiendo, almorzando en el Trébol, mi itinerario por la 18, estoy por la 24, estoy ahí, no me he ido, estoy en Madrid
pero no me he ido de Bogotá. Entonces ya decidí asumirlo. Entonces yo nunca quería, no me gustaban los vallenatos, empezaron a poner de moda y todo el mundo baila vallenatos y todo, y vallenatos. No, aquí yo tenía que poner los vallenatos y me emocionaba muchísimo escuchando los vallenatos. Necesitaba poner vallenatos y cuando escribía estaba en Bogotá. Me costó muchísimo tiempo abandonar Bogotá para poder escribir, liberándome, digamos, del peso, porque el momento de arrancar, cuando me vine para España, yo sentí que el avión se arrancó y me fue arrancando pedazos y pedazos de mi carne, y durante todo el trayecto lloré, y cuando llegué al aeropuerto, ¿por qué llora? No sabía yo, no, seguía llorando. Era como que son esas decisiones que tomas en la vida tan extrañas, tan difíciles de explicar, no sé qué hago, no sé qué designio. Tal vez era porque yo tenía que venir aquí a conocer a la persona que quiero, y tenía que haber hecho ese viaje y esa travesía. Entonces ha sido muy difícil recoger la memoria de los años vividos aquí. Esto pude hacerlo, digamos, en Trasterrados, que es como un viaje en tren, el viaje que yo hacía de Alcalá de Henares, de Madrid a Alcalá de Henares, donde trabajaba y volvía, y ahí pasaba toda la migración, y ese tren me inspiró la novela. Y luego Ventana o Pasillo sí fue como decir, claro, ¿qué pasó entre el 82 y los 90 en pandemia, que escribí la novela? Es decir, ya en pandemia pude a lo mejor como conjurar a lo mejor cosas que estaban ahí como dormidas, pero son esos procesos de escritura que son a veces difíciles de explicar. No sé si te he respondido sobre estos aspectos, ¿no? De manera tan casi confesional. Gracias, Consuelo. Yo estaría oyendo a Consuelo toda la noche. Porque no... A ver, la diferencia entre vivir en Colombia y vivir fuera, para mí, y fundamental, la paz. Y creo que he luchado siempre por la paz, y sobre todo como mamá, he luchado por la paz. También me salí de Colombia. Bueno, yo como estuve fuera de Colombia desde pequeña, y de pronto fui de vuelta a Colombia, porque mi mamá se le antojó llevarme. Yo iba siempre a vacaciones, pero en las vacaciones de cuando tenía 14 años me dejaron allá, con unos abuelos que para mí eran extraterrestres. Y yo en realidad viví en la luna entre los 14 y los 18, que se llamaba San Benito en Medellín, y viví en la luna. Y eso pues fue para mí, eso fue muy raro para mí. Por fortuna, y esto suena muy elitista, por fortuna pude ir a un colegio que era norteamericano, porque pues allá no había iglesia. Y entonces, porque me parece que la enseñanza que yo tuve en inglés era de una libertad absoluta. Yo sentía que podía hacer lo que quisiera con las palabras. Y eso de que los deberes sean que le tiene que escribir una carta a Washington, que por qué cortó el cerezo, que le tiene que escribir a un gerente de una fábrica, que le tiene que escribir a una persona que quiere comprar una vaca. Esa clase de tareas me encantan. A mí me encanta la creatividad forzada. Yo podría escribir por encargo toda mi vida. Me encanta que me den 3 puntos. Me digan, vean, una vez me encargaron una obra de teatro, un teatrillo. Me dijeron, pero tienes que tener fútbol y no me acuerdo. Bueno, el fútbol, tenía que tener fútbol. Y yo hice una obra sobre Ícaro y sobre el viento, que tenía que ser en invierno. Y con esos determinantes yo hice una obra que está muy bien, está hasta grabada, pero el disco no se consigue, porque lo hizo un actor magnífico que hacía la voz del granizo, la lluvia, etc. Entonces sí, a mí me gusta escribir por encargo, y tal vez hasta escribo más por encargo que si no tengo encargos, por lo cual siempre seré una poeta menor, aunque ahora estoy tan mayor. Pero eso es lo fundamental entre estar fuera y estar dentro, la paz. La paz, la paz, la paz. Yo vengo de una extracción. Yo sé que mi abuelo fue revolucionario en Colombia, fue un fundador del Partido Socialista
del Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores. Y entonces cuando yo era pequeña o cuando iba a Colombia en vacaciones, tenía 10, 11 años, y mi abuelo me contaba que él iba a la cárcel, y que porque mi abuelo se separó de mi abuela y parece que esa era la costumbre en esa época. Dijo, bueno, pues el niño es mío y la niña es tuya. Y se fue con mi papá y dejó a mi abuela con la niña. Y mi abuelo entonces tuvo una época pues de activista. Y estaba María Cano, que era la flor del trabajo. Entonces se conocieron María Cano y él. Siempre el mito es que mi papá era el hijo de María y de Ignacio, pero eso no era cierto. Eso no era cierto. A mí la gente me dice que mi abuela es María Cano. No es que me ofenda, pero es que mi abuela se llamaba Carmen Quijano y no tenía nada que ver con María Cano. Incluso Camila Lobo Guerrero quiso hacer la película de María Cano, y me pidió asesoría, y entonces yo le dije, ella tenía ya preconcebido que tenían que estar Nacho y María en un sofá ya mayores recordando como pareja, y yo le decía, pero Camila, es que no eran pareja, es que ahí lo insólito es que ese hogar se formó en torno a 3 mujeres y mi abuelo, que mi abuelo lo desterraron a Alemania, lo metieron en un barco de bananos y lo echaron, porque cuando eso, parece que las Fuerzas Armadas de Colombia en los 30 eran muy humanitarias, pues no lo mataron ni nada, sino que pero entonces, porque él fue acusado de la huelga de las bananeras, pero en realidad mi abuelo allá estaba en la cárcel, cuando eso él estuvo casi 2 años en la cárcel, y hasta que fue viejo, lo metían a la cárcel el 30 de abril y lo soltaban el 2, para que estuviera el 1 de mayo pues bien guardadito. Entonces mi abuelo me contaba estas cosas, que cuando estaba en la cárcel y que llevaba a mi papá, y yo lo que pensaba era pues que es que cuando uno crecía lo metían a la cárcel, porque yo no podía pensar que mi abuelo era un bandido ni un criminal y que mataba gente, y yo pensaba era pues que cuando uno crece pues lo meten a la cárcel. Y entonces yo tal vez sí tuve una niñez pues rara, ¿no? Bueno, pero me estoy desviando, pero a mi papá entonces, como Nacho se lo llevaron, Nacho le dio el niño a María, y María ya tenía como 40 años, y eran 3 hermanas solteras de la familia de los Cano, del Espectador, pero del lado pobre de los Cano. Siempre he sido del lado pobre de los todos, y ya mucho lo sigo siendo. Y entonces era una casa sui generis, porque María empezó con acciones sociales, con costureros y tal, y después entonces ya adquirió una conciencia política. Ella le leía a los obreros en las escaleras de las bibliotecas cuando ellos salían del trabajo, les leía Balzac y tal. Carmen era la mujer de la casa y el hombre, porque ella era la práctica, ella iluminaba fotos para don Jorge Obando y sostenía la casa, era muy práctica. Y la otra hermana era vidente, se llamaba Rurrita, y María sacaba una mesa bueno, todas estas cosas las supe porque cuando le dije a Camila, le dije, es que es mucho más interesante la historia de la familia, cómo se creó esa familia en torno a un hijo, porque mi abuelo estuvo en Rusia como 6 años, de Alemania se pasó a Rusia, y en Rusia se metió a la internacional y fue incluso, él aprendió ruso y él fue líder para América Latina, y cuando después regresó a Colombia, regresó a Medellín, y resulta que mi papá, que lo había dejado 5 años, pues ya tenía 11, y tenía 3 profesoras, porque a mi papá no lo metieron a la escuela primaria, porque no podían, porque no lo recibían, porque era el niño del diablo. A las Cano les tiraban las vacinillas llenas de mierda por las mañanas a la casa, porque tenían al hijo del diablo, y porque ellas eran, pues imagínense, solteras y no quisieron vivir con un respeto. Dijeron, aquí no nos van a traer a ninguna tía, se murieron los papás, nosotras 3 vamos a vivir solas. Entonces también la familia no estaba muy contenta, y además eran espiritistas. Y Rurrita era medio. Rurrita le dijo a la mamá del piloto que se mató con Gardel, le dijo, dígale a su hijo que no se monte en la avioneta hoy. Y no, bueno, cosas así de Rurrita. Yo averigüé cosas tan increíbles de ellos.
cuando estuve con Camila la llevé a Cali, la llevé a Medellín, le contaron de todo, después hizo una película donde de todas maneras ella hizo lo que quiso. Y bueno, pero bueno, yo quiero a Camila y la película es buena, los últimos 15 minutos si tuviera con qué yo los volví a hacer, porque no, porque María no llevaba una botella de aguardiente, yo las conocí a ellas de cerca. Y mi abuelo además era muy machista, entonces María se vestía con los puños aquí y el vestido así, y ellos no eran novios. Yo conocí esa casa, María, Rosita murió más joven, entonces María y Carmen dormían en una habitación y mi abuelo tenía otra, y yo llegaba era derechito a la de mi abuelo, y ahí me tenía el papel para dibujar y sobre todo practicar la firma, porque una persona sin firma no es nadie, para que sepan. Y bueno, perdón por los recuerdos, esto que ya recuerdo, si no memoria, ¿no? A mí me gustaría que ahora habláramos acerca de la relación con la lengua, y Consuelo hizo referencia en su primera intervención, si no estoy mal, a los modismos, a la lengua, al habla con la que crecimos, ¿sí? Y me parece muy interesante abordar esto en el caso de dos mujeres que llevan ya más o menos unos 40 años viviendo fuera, y que Anabel, cuando estábamos conversando informalmente, decía: yo nací en Bogotá pero crecí en una parte de Antioquia y conservo un acento, ¿sí? Y salta a la vista de una manera muy evidente, ¿sí? ¿Cuál es la presencia de esta habla de la infancia, del origen, de la adolescencia, en su voz interior, por un lado, ¿sí? Y luego en su escritura, de qué manera se ve esto reflejado? Porque, por ejemplo, además tú eres traductora y tú también escribes en inglés, es decir, que digamos que veo que aquí hay un tema interesante que también nos vincula con la memoria, pero ya desde un aspecto lingüístico, y cómo es esa voz en la que ustedes piensan y en la que ustedes escriben, cómo es eso y cómo es esa transición de esa voz entre la cabeza, la sensibilidad, la mano, ¿sí? Entonces, vamos contigo, Consuelo. Bueno, es un tema que surge a menudo, no solamente en temas, digamos, de lengua, sino casi que en la vida cotidiana. Hay gente que me pregunta: ¿usted vive en España y no ha cambiado? Digo, no, tengo por qué cambiar mi manera de hablar. No tuve nunca necesidad, porque yo llegué al Departamento de Literatura Hispanoamericana y ahí, digamos, era como muy bienvenido, pues, chilenos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, y éramos como una fuente de información muy importante para aquellos profesores que empezaban con la especialidad y que tenían, pues, muy pocos conocimientos, la verdad, cuando se fueron formando esos departamentos. Entonces, por eso no hubo problema. El problema fue al escribir. Es decir, hay aspectos del habla que cuando alguien llega y se enfrenta al otro de acá, el español, sientes mi idioma y tú lo estás hablando de una manera que no te entiende. O por ejemplo, el régimen preposicional nuestro es diferente. Ciertas expresiones son distintas. Yo lo he dicho en más de una oportunidad. Dice, por ejemplo, tú le dices a un español: ¿aquí hay un español? No sé, dices a un español que tú quieres que se siente a tu lado, y tú le dices: hágase aquí. Y el español se queda loco, no entiende. No, hágase. ¿Qué es eso? Aquí se dice: ponte aquí. Ponte aquí. Bueno, y te puedo nombrar muchos ejemplos, porque en el Cervantes, para algunas actividades, yo fui como referente. Consuelo, vuélveme esto, revísame, quítame todo lo que parezca español y cámbiamelo, ¿sí? A veces, no siempre, digamos que hubiera podido cumplir un papel más en eso, porque trabajaba yo con el idioma todos los días. Para empezar, quiero decirles que desde esto a los costumbristas que están imitando la manera de hablar del campesino, porque están desde un nivel de superioridad, están mirando cómo habla el campesino, y hay escritores que utilizan
digamos, ese recurso para algo que los lingüistas llaman idiolectos, digamos, cómo hablan en el sur, cómo habla la gente de clase popular, cómo hablan de la calle, cómo habla el traqueto, como tal, entonces lo imitan. Y yo, digamos que me incomoda ese tipo de escritor, porque yo soy más de la escuela de Rulfo, ¿sí? Que vas hasta la raíz del idioma y haces hablar a los muertos, es decir, cómo arrancas de ahí, y no hay coloquialismos en Rulfo, ¿no? O los escritores como Arguedas, ¿sí? que intentan desde su condición también, digamos, mestiza y de origen, raíz indígena, recordar y sacar los cantos, el sentir de sus nanas que les hablaban en quechua y los arrullaban en esta lengua, y desde dentro del idioma son capaces de sacar música, ritmos y expresiones que no son coloquialismo ni imitaciones. Por eso el esfuerzo de escritura es muy grande, porque tienes que intentar evitar imitar la manera de hablar de este grupo social, ¿sí? O sea, sí es muy fácil, ¿sí? Como, no, es algo, porque es que una palabra no es el significado que te aporta el diccionario solamente. Una palabra arrastra emociones, sentires, historia, porque Octavio Paz a la palabra chingada le dedica como 20, 30 páginas en El laberinto de la soledad, porque es que esa palabra resume muchos aspectos de la identidad mexicana. La chingada, chingón, uy, tan chingón, uy, qué chingón, todo chingón, bueno, chingón malo, todo. Entonces, pero eso tiene un fondo muy grande. Entonces, a eso, digamos que yo intento en mi escritura evitar la imitación, aunque también quiero plantear algo que me suscitó Javier Marías, que es un escritor de culto que admiro muchísimo, incluso su antipatía me resultaba entrañable. Javier Marías, cuando escribe esas novelas, digamos que el personaje femenino y masculino hablan igual, ¿no? Y yo como escritora estoy intentando esforzarme porque fulanito, que tú hables distinto porque tienes 18 años a esta señora que tiene 40, y hago un esfuerzo muy grande porque se noten las hablas de los diferentes personajes. Pero claro, Javier Marías lo entendió, lo vio más allá. ¿Qué hace? Y luego el traductor es capaz de establecer esas diferencias. No, claro que no. Luego en la traducción se pierde el esfuerzo que hace el escritor. Y como Javier Marías, era bilingüe porque se educó en Estados Unidos también, dominaba el idioma, yo creo que él pasó de eso, simplemente pasó de eso porque él sabía que en la traducción eso se perdía. O que me quisiera tener un ejemplo de hay que tener un dominio tan grande como cómo hablaría un personaje de habla inglesa siendo niño o una mujer, ¿cuál es la diferencia? Si es que hay códigos de la lengua totalmente diferentes. Entonces, bueno, son preocupaciones que se tienen en el momento de escritura, y esa yo la he vivido, digamos, profundamente, porque cuando escribo es como un reto, ¿no? Cuando creo, pues sobre todo cuando creas personajes que hablan, porque si tú construyes una primera persona, pues esa primera persona hablará con la construcción que tú hayas, digamos, convenido para el texto, y lo que tienes es que tener como la coherencia a lo largo de la escritura, de que este personaje que tú has creado como un narrador mantenga, digamos, una coherencia hasta el final. También ahí en eso se va mucho esfuerzo de escritura, muchísimo. Anabel. Bueno, yo tengo 2 hijos, o sea que tengo ahora un abuelo y una abuela. Y ellos siempre me están riñendo, mami, pero es que tienes que aprender a hablar como aquí, porque no te entienden tal cosa, tal otra. Yo el vocabulario, claro que lo he cambiado desde la vez que le dije a mi yerno, córrete, y pues ya sabes usted. Y yo quería decirle, no mueve la silla. Y entonces mi yerno le dijo a mi hija, oye, me lo puedes a mí proponiendo tu madre.
y esa clase de cosas las tenemos que cambiar, tenemos que aprenderlas y cambiarlas. Pero mi acento o mi negación absoluta a decir, es que no me sale vosotros, no me sale. Y yo últimamente que alguien me preguntó, le dije, ¿sabes qué? Es que el habla que yo tengo, mi lengua, es la única patria que me queda. Esta es la patria que me queda. Yo voy a seguir diciendo ustedes, porque es mi patria. Y ustedes, porque estaba yo en un grupo, por favor, aguántense que yo cuando tengamos que escribir una carta al ayuntamiento lo voy a escribir en vosotros. Pero entre ustedes, entiéndanme que esta es mi patria. No quiero cambiarme a vosotros. Tengo un aditamento que hablo inglés desde los 8 años. Y entonces, para mí también hay una distinción emocional entre las dos lenguas, porque así como en inglés me dijeron, coge el lenguaje, ármelo, dele con martillos, eso no se rompe, juegue. El español siempre me dijo, duele, porque mis muertos han sido en español. Porque las noticias que llegaban mientras cuando me vine a Holanda, hice una maestría en Mujer y Desarrollo, estuve en el Instituto de Estudio Social, y entonces eran como en los 80, 87, una época terrible, que llegaban muertos todos los días. Entonces mi mamá se murió en español, mi papá se murió en español, mi hermano se murió el año pasado, todo en español. Sin embargo, la vez que vi a mi hermano, que estaba ya en coma, le canté Twinkle, Twinkle, Little Star, le canté en inglés. Porque la cosa curiosa es que yo tengo 3 hermanos y siempre nosotros, como nos criamos allá juntos, siempre nos hablábamos en inglés, siempre nos hablamos en inglés. Seguimos hablándonos en inglés todavía. El hermano que tengo en New Jersey, cuando él me llama, yo me pongo a escribir. Es que no me doy ni cuenta, pero hablamos en inglés. Una vez me pidieron que hiciera una conferencia en Londres sobre esta cosa de ser bilingüe. Y entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿en qué lengua pienso? Y me obligaba como a pillar, ¿en qué lengua pienso? Pero yo me di cuenta que pienso en las dos. Por ejemplo, de aquí voy a salir y voy a estar pensando en español. Pero si hubiera ido a una conferencia y todas estuvieran hablando inglés, yo saldría pensando en inglés. Sé que mi patria es el español, porque en ella me gusta más cantar en inglés, y porque también, por lo que les digo, porque están mis afectos más pegados al español. Y yo no me acuerdo qué más iba a decir. Creo que ya contesté, ¿sí? Sí. Pues. Sí. Y a mí me gustaría también escuchar preguntas y comentarios, y también escuchar a Anabel y a Consuelo leyendo en voz alta algunos fragmentos seleccionados por ellas mismas de su obra a propósito de los temas que hemos estado abordando en esta conversación. Entonces, si les parece, pues unas preguntitas, unos comentarios, y luego volvemos a ellas, no solo para que contesten, sino también para que compartan con nosotros algunos fragmentos de su obra.